arrancar el partido en el Bueno Villalegre de Encarnación. Autorizó el árbitro, tocó la pelota el equipo del Quelito. Arrancó el partido. Está trascendiendo en zona de ataque, no es que mete posibilidades. Entonces es un partido que pasan los minutos y no logra hacer daño a Guaraní, tampoco el equipo de River. Y la pelota va circulando en la mitad de la cancha con intenciones de Guaraní, pero hasta ahí, y con nulas respuestas en ataque prácticamente por el lado del Quelito. El Guaraní también, que bueno, en realidad River hace un trabajo defensivo, no se proyectan los laterales. Hay tarjeta para el arquero Carlos. Pero tarjeta roja le saca, ¿eh? Yo vi una tarjeta roja, ¿eh? Sí. ¿Por hablar? ¿Por hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, roja directa. Yo vi la tarjeta roja de López y le hizo el gesto Sí, de que fue por hablar. Protestó, algo sí. dijo. Sí. Bueno. Cuando aquí viene la carga del equipo de Guaraní, va nuevamente el centro que viene para Vareiro, muy largo. El rebote le va a quedar a Aguada. Atropella a Aguada, levantó la cabeza, metió el centro, arriba el envío de Aguada. El rebote le queda a González, el envío para Vareiro, el desvío, ¡gol! ¡Gol de Guaraní de Fran! Antonio Vareiro. Vareiro puntea esa pelota, el centro que cae de González. Y Guaraní de Fran se sacude rápidamente ante la situación insólita que pasó en el partido, la expulsión del arquero y la definición de Vareiro aquí para abrir el marcador a los 43 minutos. Guaraní de Fran pasa a ganar el partido por 1-0. El fútbol y sus cosas, ¿no? Hace un minuto Guaraní de Fran perdió a su arquero Cerdán. Esa expulsión, esa roja directa. Y aquí completamente habilitado. Absolutamente nada para discutir porque en el fondo de River se queda alguien clavado. Ingreso y nadie le quita ese tiro libre. Directo al arco desde allí Judis buscando la paridad sobre 11 minutos de la parte complementaria. Judis y el tiro libre. ¡Eh! ¡Golazo! ¡Gol de River! Florencio Judis de tiro libre. Un certero remate al poste del arquero, bien direccionado, potencia y precisión. La conjunción perfecta para la paridad del Quelito. Florencio Judis en la primera prácticamente que toca, la manda a guardar. 1-1 el partido. Meter la pelota en la esquinita ahí abajo en una zona complicada. Lo cierto es que lo empata River de tiro libre. Aquí viene River por otro gol. ¡Gol! De River, Romero, Osvaldo Romero empuja esa pelota a la corrida de Gaona y la definición de Romero en un abrir y cerrar de ojos. River lo dio vuelta, River pasa a ganar el partido en Encarnación, lo hizo Osvaldo Romero. Pasaron minuto y medio de la concreción del empate, movió la pelota Guaraní y ya rápidamente Gaona ganó fondo de cancha y otro error del arquero, termina quitándole el brazo. Increíble el gesto técnico del arquero aquí Landolfi. A Romero, Judis, atención, va Galeano, Núñez, escapó del arquero, penal. Tiene que ser y roja, sí, roja, por impedir una jugada de gol. Se le vino la noche al equipo de Guaraní de Fran, increíble. Se le cae la estantería. Increíble realmente, por más de que quiera explicar Barzajuk, no hay justificativo para esto Landolfi porque está tomada la decisión del árbitro. Segundo expulsado en el equipo de Guaraní de Fran. El zaguero central Barzajuk. Se queda con 9 hombres Guaraní de Fran y tiene la posibilidad River del tercero. Se le cayó la estantería al equipo de Guaraní de Fran. Le va a pegar Germán Núñez, autoriza el árbitro. Viene el penal, arranca Núñez, atajó el arquero, el rebote y se molestó con Judis. Increíble. Pudo haber liquidado el partido el equipo de River. Igual va a ser muy difícil para el equipo de Guaraní, salvo que haya algún expulsado en River también. Pero es una esperanza. El que creció fue Guaraní de Fran y el que está empujando con 9 hombres para buscar el empate. Tiro libre para el equipo local. 40 minutos del segundo tiempo. Le va a pegar Viveros. Directo al arco desde allí. Viveros. Se le fue al arquero. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní de Fran. Viveros de tiro libre.
Increíble el error que acaba de cometer Morel. Esa pelota se le fue. Se quedó llorando allí el arquero. No puede creer lo que le pasó. Increíble realmente la noche de los errores de los arqueros. Ahora Morel no pudo evitar que ese tiro libre se meta en el fondo del pórtico. Lo empató a los 40 el equipo de Guaraní de Fran. Bueno, está pasando absolutamente de todo en este partido. En un momento remarcábamos, se le cae la estantería a Guaraní de Fran. Creció con ese penal de Paredes que tapó. Y así termina el partido, ¿eh? Y terminó el partido, señores. Final del compromiso Guaraní de Fran con 9 hombres. Le empató a River 2-2.